como ustedes bien entenderán, realmente complicaciones, podemos tardarnos a lo mejor hasta una semana hablando de complicaciones de lentes de contacto, ¿no? Entonces lo que intenté hacer aquí es, digamos, de las complicaciones más comunes, digamos, que uno de pronto se puede encontrar en la práctica diaria, tanto en lentes de contacto permeables al gas como en los lentes de contacto blandos, ¿ok? Entonces, pero antes de comenzar, bueno, yo dividí, como les decía, el curso en dos partes: rígidos, permeables al gas. No vamos a hablar, aclarar una vez por lo pronto ahorita, nada de complicaciones con esclerales, ¿no? Nos vamos a dedicar a permeables al gas corneales y a lentes de contacto blandos, ¿ok? Pero antes de comenzar, entonces, quiero saber, dentro de su práctica clínica, cuáles, refiriéndonos a los permeables al gas corneales, cuáles son las complicaciones que ustedes más se han encontrado en sus mismos pacientes, en su práctica clínica. La conjuntivitis papilar. La conjuntivitis papilar gigante, con lentes de contacto rígidos permeables al gas. Sí, también. Ok, ¿qué más? ¿Qué otra complicación? La lágrima. ¿Cuál? Lágrima. ¿Qué es lágrima? Falta de lágrima. Ok. ¿Qué más? Ojo, complicaciones de lentes de contacto, ¿no? La falta de lágrima es otra situación, pero bueno, la vamos a dejar ahí, ¿ok? ¿Sí? ¿Qué otra complicación? ¿Quiénes adaptan lentes de contacto permeables al gas? Puntilleo, descentralización. Ok, problemas en la córnea, puntilleo. Ok. ¿Qué más? Que se encuentren, que hayan visto en su práctica clínica. ¿Qué más? Esas, básicamente, podríamos decir. ¿Tú? Lo que pasa es que por la adaptación a veces, por ejemplo, se encuentra ahí movimiento del lente excesivo, retención del lente arriba. ¿Pero eso es una complicación? Más que complicación, porque hay muchos pacientes, por ejemplo, y a la hora de adaptarlo, o sea, pensando en general, ¿no? En la hora de adaptarlo, por ejemplo, también se estresa la córnea, por ejemplo, o más bien problemas en córnea. Ok. Bueno, la siguiente. Bueno, fíjense ustedes, entonces, me gustó mucho en alguna presentación vi de Muriel Shoronak esta definición, ¿no? Porque llamamos todo complicaciones, ¿no? Y a veces realmente no es exactamente una complicación. Entonces me gustó mucho traer esta explicación donde podemos llamar a algunas situaciones problemas o como dicen los gringos, los famosos issues, ¿no? O digamos eventos adversos, y lo otro son las complicaciones, ¿no? ¿Qué son un problema o un evento adverso? Afectan la satisfacción del usuario del lente de contacto precisamente el lente que esté usando, ¿no? Ahora, la diferencia importante aquí es que en el caso de un evento adverso no causa cambios persistentes ni permanentes en la superficie ocular, ¿ok? ¿Sí? Por decir de pronto una queratitis, ¿no? Bueno, es un evento adverso, se retira el lente, se hace un pequeño tratamiento o a veces sin tratamiento y se solucionó la situación. La córnea no sufrió ninguna modificación ni temporal ni permanente, ¿ok? ¿Sí? Y obviamente, como lo acabamos de mencionar en el ejemplo, es menos serio que una complicación, ¿no? La complicación sí ya es una situación donde va a haber un cambio temporal o en algunos casos permanente de la superficie ocular, ¿ok? Inclusive puede ser necesario descontinuar el uso igual o temporal o total del lente de contacto, ¿sí? Puede resultar en la pérdida inclusive de líneas de visión, ¿no? Un edema muy importante, ¿no? La córnea perdió transparencia y entonces ahí va a haber esa sí una complicación seria, ¿no? La misma conjuntivitis papilar gigante, que aunque se puede resolver, los que han tenido esos casos a veces inclusive se tardan mucho en resolver, no es así cuestión de unas gotitas y a los 4 días el paciente ya está bien. Son casos que se tardan mucho en resolver y hasta no resolverlo pues no podemos continuar usando el lente de contacto, ¿no? ¿Ok? La siguiente, por favor. Bueno, entonces,
pues las, digamos, la etiología, las causas pueden ser muy diversas en el tema de las complicaciones, ¿no? Obviamente desde el punto de vista inclusive físico, que eso interviene el tipo de lente de contacto, el material, la misma adaptación que se vaya a hacer con el lente de contacto, ¿no? ¿Sí? A lo mejor quedó muy plana, a lo mejor quedó muy justa ajustada, perdón, y cada una de esas va a tener una repercusión obviamente dentro de la superficie ocular, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el mismo poder del lente de contacto, ¿sí? La deshidratación del lente de contacto, especialmente hablando de los lentes de contacto blandos, ¿no? Esto que nadie lo mencionó, refiriendo, bueno, estábamos hablando, pero aún así en lentes permeables al gas, de pronto se pueden llegar a ver problemas de depósitos en la superficie. No es muy común, pero puede suceder, ¿ok? O también es muy común, ¿no? El lente que se empaña y se empaña y se empaña, ¿no? Bueno, ¿será que el lente está sucio, está grasoso, la superficie está tan mal que no permite una buena humectabilidad? O inclusive, algo muy común que casi, aquí vamos a hablar casi al final de ese tema, una disfunción de la glándula de meibomio, ¿no? Donde va a generar un empañamiento del lente de manera inmediata, ¿no? Esto que también es muy frecuente, ¿no? Casi ninguno de nosotros parpadeamos completo, parpadeamos bien, ¿no? Uno lo ve en la lámpara del paciente, parpadea y es a la mitad, ¿no? Y el lente ya está todo seco de aquí para abajo, ¿no? A la mitad del lente para abajo está todo seco, ¿no? Pero parpadee bien, ¿no? Cierre bien el ojo, abra bien el ojo, el párpado, ¿no? Y problemas también que se pueden ocasionar de hipoxia, de falta de oxígeno, ¿no? Hoy con los nuevos materiales no es tan frecuente, pero todavía por ahí se usan algunos materiales que realmente no están tan bien recomendados. Por ahí ahora me incluyeron en un chat dice que hablemos de lentes de contacto, y bueno, yo la verdad casi me voy de para atrás porque sale un cuate ahí dando un ejemplo de un caso de un queratocono, y pone ahí de un lente tal de estas características, permeable al gas corneal, asférico, material PMMA. Wow. Como 5 o 6 empezamos, oye, ¿cómo PMMA? No, sí, es que mi escuela no sé qué, hace 35 años, sí, ¿no? Entonces ya empezaron unos por allí, otros, en fin, pero bueno, para que vean, ¿no? O sea, y aquí a qué nos referimos, a lo mejor nosotros no lo hacemos, pero sí de pronto nos llega un paciente y tenemos que estar también muy abusados para identificar si hay algún problema de hipoxia corneal, ¿ok? La siguiente, por favor. Bueno, Perdón, doctor. Sí. ¿La tosis se puede considerar una complicación? ¿La qué? Tosis palpebral. Sí, hay una, bueno, ya no se ve tanto con los nuevos diseños, pero no sé si a ti te pasó en el antiguo diseño, inclusive con los del PMMA, a veces el paciente con los permeables al gas se generaba una tosis, ¿no? Como que había era como si estuviéramos lastimando algunos músculos en los párpados, y entonces se generaba una tosis, ¿no? El paciente decía, oiga, pero este ojo lo tengo más cerrado que ¿no? Y el paciente, entonces sí puede considerarse una complicación, ¿no? Sí puede considerarse una complicación. Enfermedades oculares preexistentes que puedan afectar la adaptación del lente de contacto, como cuál, por ejemplo. Conjuntivitis alérgica. ¿Cómo? Conjuntivitis alérgicas. Claro, cualquiera de esas, ¿no? Que en principio, pues no debemos adaptar un lente de contacto, ¿no? Conjuntivitis, tengo una queratitis, tengo una blefaritis, hasta no estar el ojo totalmente sano, no podemos realmente hacer una adaptación, ¿no? Situaciones ambientales, químicas, microbiológicas, inmunológicas, la artritis reumatoide, por ejemplo, ¿no? Okay, puede impactar fuertemente con la adaptación del lente de contacto, ¿no? Y eso que, bueno, para mí es probablemente una de las mayores causas en los problemas de lentes de contacto, ¿no? Es asegurándonos que hicimos una buena adaptación, asegurándonos que dimos una buena instrucción al paciente, y etcétera, etcétera. El hecho de que el paciente no cumpla, ¿no? Entonces ya llega con las historias, no la ve el lente bien, yo no sé, cambié la solución que usted me dio, los lentes de contacto, los de reemplazo programado mensual, no, pues es que los reemplazo cada 2 meses o cada 3 meses en vez del mes, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, sí es un factor determinante en las complicaciones que se pueden presentar con lentes de contacto, ¿no? El paciente que duerme con lente de contacto que no debía dormir con lente de contacto, ¿no? El que se mete el lente y luego al ojo, bueno, ¿no? Y algunas idiopáticas que realmente no tienen
una etiología específica determinada. ¿Ok? La siguiente, por favor. Factores físicos, como lo mencionabas, del lente de contacto en sí, la misma adaptación, ¿no? Okay, quedó muy plano y de pronto entonces el lente se adhiere, ¿no? O quedó muy curvo y entonces el lente se marca, etcétera, etcétera, ¿no? Las propiedades de las superficies, la condición del mismo lente de contacto, la forma, el diseño que estamos utilizando, ¿no? El parpadeo, como lo vimos, importante el tono palpebral, ¿no? Muy importante el tono palpebral. Ahora mencionabas hace un rato el tema de la retención superior, que como lo vimos en el primer curso, si mal no estoy, creo que fue el primero, es una de las filosofías de adaptación, ¿no? Yo quiero adaptar el lente en retención superior, ¿no? Pero, por ejemplo, si además de eso tenemos un paciente que tiene el párpado muy tenso y ya atrapa el lente, que no ni siquiera permite el movimiento del lente, ahí también vamos a tener un problema, ¿no? No sé si ustedes han visto esos casos que los lentes permeables al gas, aún con muy buena transmisibilidad de oxígeno, quedan arriba y ahí se quedan durante las 8, 10, 12 horas. A los meses, ustedes levantan bien el párpado y esto está ya lleno inclusive de neovascularización, ¿no? Porque se empieza a asfixiar la córnea en esa parte superior, ¿no? El lente permanece ahí todas las horas, ni se mueve ni nada de esto, ¿no? La siguiente, por favor. Factores visuales, ¿no? Obviamente, pues asegurarnos de que la graduación esté bien hecha, ¿no? Que hayamos hecho correctamente el cálculo de la graduación final del lente, ¿no? Ponemos el lente y, bueno, a mí me ha sucedido, no veo, pues, se le chispoteó algo ahí, ¿no? Acá ahí no falta o sobra, o de pronto aparece un astigmatismo residual que no tuvimos en cuenta durante la prueba, ¿no? Yo me he dado cuenta mucho en estos cursos que hemos hecho, precisamente cuando estamos haciendo la sobrerefracción, nos vamos con la suposición de que el solo hecho de colocar un lente permeable al gas corneal en un astigmatismo vamos a enmascarar todo el astigmatismo, y no es así en muchos casos, ¿no? Entonces la sobrerefracción hay que hacerla una sobrerefracción esferocilíndrica, ¿no? Y hacerla con nuestro querido retinoscopio, ¿no? Una esferocilíndrica, ¿no? No decir, sí, -2, -2, esférica, asumiendo que no hay cilindro, ¿no? ¿Ok? La reproducibilidad del mismo tipo de lente, la calidad óptica es muy importante. Primero Dios que aquí tenemos buenos laboratorios, ¿no? Pero inclusive desde la misma fabricación del lente de contacto, si el material se expone mucho al calor y todo esto en los tornos y todo esto, pueden generar un daño en la superficie que también puede repercutir, ¿no? Otra vez el lente que ponemos, pero en menos de 5 segundos de opaco, uno cree que está sucio, grasoso, lo sacamos, lo limpiamos y bueno, nada, ¿no? Entonces, una mala fabricación de lentes sí puede alterar la calidad óptica del lente, ¿ok? Observar mucho el tema de la visión binocular, ¿ok? El paciente que monocularmente está muy bien graduado, 100% de visión, ¡pum!, abrimos ya con los dos ojos, visión binocular, es que veo como raro, ¿no? Como que las letras se me mueven, ¿no? Pero volvemos a revisar, ¿no? A ver, y otra vez si será el astigmatismo. No, a lo mejor es una pequeña foria, ¿no? O quién sabe qué tan pequeña foria que está generando ese problema como de, no es exactamente diplopia, ¿no? El paciente dice, como que se me mueven las letras, ¿no? Ponemos un prisma y ahí está la solución, ¿no? Son cosas que hay que tener en cuenta. La presbicie, pues ya empezamos a tener varias soluciones, especialmente en lentes de contacto blandos, desde hace muchos años, con ciertas limitantes, ¿no? Porque un blando y entonces el paciente tiene un 1,75 de astigmatismo, no nos va a funcionar bien. Próximamente ya van a lanzar, no sé ni por qué se han tardado tanto nuestros amigos de Lumilen. Manuelito Morán va a sacar el escleral, lente escleral multifocal, ¿no? Entonces ahí ya podemos jugar con varias cosas. Número 1, corregir la presbicie, pero si el paciente tiene un astigmatismo X, Y o Z, también lo podemos compensar, ¿no? Entonces es una opción más que tenemos, ¿no? Y tener en cuenta obviamente lo de lejos y lo de cerca. La siguiente, por favor. Factores fisiológicos, el famoso, ¿qué es de K sobre T? La transmisión. Bien jóvenes doctores, la transmisión de oxígeno, ¿no? Que hoy creo que es inclusive hasta más una decisión de nosotros, porque materiales hay disponibles,
¿no? De 15, de 20, de 40, de 50, de 120, de 100, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hoy en día, por el tema de la transmisión de oxígeno y el mismo permeabilidad del material, no tenemos ese inconveniente, ¿no? Si ustedes ven las listas que en cada uno de los laboratorios que trabajamos, el mismo laboratorio nos dice, ¿no? Estos son mis materiales y la permeabilidad que tiene cada uno de ellos, y de acuerdo a eso nosotros vamos a seleccionar qué es lo que necesitamos, ¿no? Con un factor importante, ¿no? Entre más permeable sea el lente, también puede llegar a flexar ese lente, ¿no? Entonces, ahí también unas por otras, ¿no? Pero un DK sobre T medio, ¿no? Que podemos manejar o un DK entre 60 y 70, es más que suficiente, ¿no? Recordemos que por lo pronto estos permeables al gas no son para dormir. Entonces, en el uso, digamos, durante el día, el uso diurno, con que mantengamos cuánto mínimo de DK sobre T se necesita durante el día para que la córnea no sufra ninguna hipoxia. ¿Cuál es? 50. ¿Cuánto? 50. ¿No? ¿30 y qué? 35. ¿Ok? Durante el día, con un DK medio, la verdad no deberíamos de tener ningún problema de tipo hipóxico. ¿Ok? En el caso de los blandos, pues el contenido acuoso también es muy importante, ¿no? Y a veces se confunde mucho este tema del contenido acuoso con la humectabilidad, ¿no? O con qué tan blando o con qué tan cómodo es el lente de contacto de hidrogel o de hidrogel de silicona. Pero el contenido de agua sí puede afectar en un momento dado, repito, la misma comodidad, ¿no? El parpadeo, que ya lo vimos, el medio ambiente. La siguiente, por favor. Y aquí, bueno, precisamente el tema de nuestros pacientitos, ¿no? Que repito, y un asunto muy importante, es más allá de que hagamos una muy buena adaptación, buena selección del lente, ¿no? Se le entrega el lente, se le da toda la instrucción. El éxito comienza cuando se le da el seguimiento al paciente, ¿no? Ese seguimiento es muy importante, ¿no? Cada revisión, sobre todo, yo diría entre el primer mes y medio, para asegurarnos que el paciente realmente entendió y está haciendo las cosas bien. Y aún así, a aquellos que no llegan un año después, de pronto una sorpresa y digo, ¿y usted cuándo cambió? No, fue que es que me dijeron y entendí, pero sí va todo muy bien, ¿no? O soy el paciente típico que llama, oiga, me pasó tal cosa, seguro que me cambió ahí algo en la jugada, me cambió algo en el plan que estábamos siguiendo de mantenimiento del lente de contacto, y entonces ahí tuvo el problema, ¿no? Algo porque no entendió, sí. Un paréntesis, que Gloria recibió las llaves. Ay. Dice que no las no, ahorita que no sé si bueno, por favor. Gracias. A lo mejor un malentendido, y aquí es importante, por ejemplo, nosotros en la clínica no entregamos un lente de contacto, o sea, el paciente no se lleva el lente de contacto hasta asegurarnos que el paciente lo pueda manejar correctamente, ¿no? Quitar y poner varias veces, ¿no? Sea blando, sea escleral, sea permeable al gas corneal, lo que sea, ¿no? Que se lo ponga y se lo quite varias veces, ¿no? ¿Ok? Le damos por escrito, ¿no? Las instrucciones para manejar lente de contacto, que nunca la leen, pero bueno, ¿no? Ahí se la dejamos. Y antes de eso, inclusive, les pasamos un video, un pequeño video, mire cómo se pone el lente, cómo pone la mano, cómo pone el lente en el dedo, ¿no? Si es el escleral, cómo se tiene que agachar, cómo utilizar la bombilla, etcétera, etcétera, ¿no? Pero puede ser que el paciente no entendió. A veces a los 8 días uno, oye, es que la solución le puse esta, pero como si yo le dije que... Cierto. Lo importante es el seguimiento, ¿ok? Aquí es donde vamos a resolver, o inclusive a prevenir ahora sí cierto, una futura complicación, ¿no? Falta de cuidado, o sea, porque seguramente simplemente se le olvidó o no quiere hacer las cosas correctamente, y en esto viene también la misma selección del paciente, ¿no? Porque es decir, nosotros asegurándonos de que esa persona, pues sí, es una responsabilidad de parte y parte, ¿no? No es decir, oiga, usted me puso el lente y mire lo que me pasó, bueno, sí, pues no, lo limpió mal, o lo limpió con los líquidos que no eran, o no lo limpió, no lo cambió en el momento que era, entonces hay una responsabilidad de parte y parte, ¿no? ¿Cómo se lo pone? ¿Cómo se lo quita? Y esto hasta parece un poco simple, pero el hecho de nosotros también observar la persona, ¿no?
qué tan limpia se ve, que realmente, ¿no? De pronto uno le ve las manos y las uñas así todas, usted va seguro que va a terminar aquí con una contaminación espantando, las uñas muy largas, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, precisamente lo que acabamos de mencionar, ¿no? Todo parte también de la selección del paciente, ¿no? Y esto como antes de que ocurra el problema, ¿no? Es de la selección del paciente, elegir el paciente y el lente adecuado para ese paciente, ¿no? ¿Ok? ¿Qué es lo mejor, no? A lo mejor se le dificulta mucho manejar el lente de contacto blando, ¿no? Oye, es que se me dobla, no lo puedo, bueno, entonces pensemos en un permeable al gas corneal o en algún otro tipo de lente, ¿no? La misma selección del lente, la educación, importante, y como les decía, la educación no termina cuando ustedes entregan el lente de contacto en cada visita, ¿no? Porque además de uno revisar físicamente, primero que todo la córnea, ¿no? Córnea, ojo, que esté bien, que el lente no esté generando ningún problema, precisamente ninguna complicación, ¿no? También tenemos que preguntarle al paciente cómo está lavando el lente, con qué lo está lavando. Yo, por ejemplo, con el tema de los esclerales he aprendido mucho, entonces, pero ya a todos les digo lo mismo, ¿no? Tráigame cada visita, todo tal cual como usted maneja el lente de contacto, todas las soluciones, todo, ¿no? Y ahí también ustedes se van a encontrar unas sorpresotas, ¿no? A los 15, 20 días llegan con el estuche ya negro y dicen, oye, pero si te acabo de entregar el estuche, ¿esto lo puedes lavar? Ah, sí, pongan un poquito de agua y jabón, ¿no? Ok, sí. Ojo, para nosotros parece lógico, al paciente no. Entonces tenemos que estarlo vigilando con todas esas pequeñas situaciones. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, como les decía, aquí seleccioné, creo yo, digamos de lo más común que nos podemos encontrar en la práctica clínica en cuanto a las complicaciones, ¿no? Como por ejemplo tan simple como un ojo rojo, ¿no? Común, oye, ¿sabes qué? Doctor, ¿sabe que tengo el ojo rojo? Lo siento inflamado, lo veo muy irritado, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos que ver qué es lo que está pasando, ¿no? Una buena historia, un buen interrogatorio, a ver qué fue lo que hizo, cómo lo usó precisamente, etcétera, etcétera, ¿no? Determinar, porque puede ser que no sea el lente de contacto, ¿no? No sé, pescó una infección ahí, su tía, su hermanito tenían una conjuntivitis ahí muy fuerte y lo contaminaron, ¿no? Entonces hay que ver si realmente ese ojo rojo es debido al lente de contacto o es alguna otra situación que no tenga que ver con el lente de contacto, ¿no? En caso de que sea en el lente de contacto hay que revisar el diseño del lente, la adaptación, ¿no? ¿Ok? Si algo está pasando, el material, hay que revisar, y eso es otra cosa que a veces no le ponemos mucha atención. Precisamente por ahí vi las soluciones, ¿no? A las soluciones con las que utilizamos para el cuidado y el mantenimiento del lente de contacto, ¿no? Porque de pronto somos como muy, no, si de pronto todos los pacientes míos usan Avisor, ¿no? Por ejemplo, muy buena solución la de Avisor, la limpiadora sobre todo, pero es muy fuerte y a mí ya me ha pasado. Si llega a quedar pero un pequeño residual de esa solución en el lente o no se enjuagó bien el lente, ¿no? El ardor va a tener una molestia muy fuerte e inclusive la córnea reacciona, ¿no? Inmediatamente hay un puntilleo ahí que lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Ok? Entonces, estos los productos también hay que tener en consideración porque puede ser que el ojo rojo sea a lo mejor una reacción que tuvo el paciente en esa situación, ¿no? Factores ambientales, ¿no? ¿Dónde trabaja? Ah, es que trabajo, había un paciente una paciente hace ya muchos años que cambió de trabajo de un momento a otro y después uno le pregunta cada 8 días que viene que si cambió o no de trabajo, ¿no? Pero empezó a dañar los lentes de contacto blandos cada ratito. A ver, pero ¿cómo? ¿Por qué le están durando menos? Están con depósitos tan rápido. Bueno, no sé cómo fue que llegamos, que ella cambió de trabajo y empezó a trabajar en una estética, ¿no? Entonces, ya sabes, aerosoles y todo esto, no, pues, claro, entonces todos esos residuales del medio ambiente se iban adhiriendo al lente, ¿ok? Bueno, obviamente, ¿qué observamos nosotros? Si quieres pasar la siguiente un momentito, bueno, ¿no? El típico ojo rojo, ¿no? Acá y aquí, ¿qué pasó, no? ¿Ok? La siguiente, por favor, Julio, si es tan amable. ¿No? Este está un poco menos irritado, pero digo, no se debería ver así lo que realmente, ¿no? ¿Ok?
Y como bien sabemos, el lente de contacto no debería de, o no debe de, alterar la fisiología ocular, ¿no? Entonces hay algo aquí que está generando esa molestia, ¿no? Entonces, el signo que es lo que estamos viendo nosotros, pues efectivamente un aumento en la vascularización alrededor del ojo, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que pasa. La siguiente, por favor. Entonces, también pensemos que hay un conjunto de factores, como alguien lo nombró por aquí, ¿no? ¿Ok? Problemas en la estabilidad de la lágrima, ¿no? Que en teoría nosotros ya deberíamos de haber visto, ¿no? Que tanto la calidad como la cantidad de lágrima que tenga ese paciente sea la adecuada para el lente de contacto, ¿no? Porque si vamos más atrás y resulta que el paciente tenía ojo seco o tenía problemas de lágrima en calidad o en cantidad, pues entonces ahí viene el resultado, ¿no? ¿Okay? ¿Algún problema alérgico? ¿No? ¿Reaccionó a la solución? O como le decía, a mí me ha pasado ya varias veces, ya ahora sí procuro enjuagar bien cuando utilizo la solución concentrada de Avisor, generamos una reacción tóxica, ¿no? Y reacciona inmediatamente, el ojo se pone rojo, ¿no? O alguna situación inflamatoria, ¿no? También puede ser, ¿ok? O está un poco más difícil en un momento dado, pero se puede presentar, ¿no? Alguna infección, ¿no? Entonces, típico, el paciente no se lavó bien la mano, se colocó el lente de contacto, contaminado, y ahí vino la infección, ¿ok? La siguiente, por favor. Bueno, ahora, como lo acabamos de ver, pues múltiples causas, ¿no? Una de las más comunes situaciones que observamos, ¿no? La famosa tinción 3-9, ¿no? Entonces ya colocamos, siguiente paso es pues colocar la fluoresceína, ¿no? A ver qué pasa con esa córnea, qué está pasando, pum, y ahí hay una tinción 3-9, en algunos casos acompañada también si hay una pinguécula o un pterigio, que entre comillas, con un permeable al gas bien colocado, bien centrado, no debería de interferir mucho, digo, a menos que el pterigio esté muy adentro, y entonces con el roce del lente también podemos generar algún problema ahí, ¿no? Como vimos, el ojo seco o las mismas soluciones que se están utilizando, ¿no? Hay que ver si esta situación que se presenta en el ojo rojo fue algo agudo, inmediato, ¿no? O es algo crónico, ¿no? No, es como que llevo 15 días con el ojo así, o ya desde hace un mes para acá, unos días más, unos días menos, o sea, ya es una situación crónica, ¿no? Si es aguda, es más algo físico, ¿no? Y a veces uno lo que busca es, por ejemplo, inclusive el lente se rompió, ¿no? O se desportilló el lente en alguna orilla, y entonces pues el paciente dice, caray, ¿no? Se me puso rojo el ojo de un momento a otro, ¿no? O química, ¿no? De la misma solución en el momento, a mi querida esposa que anda por ahí, por ahí un día usa su lente de contacto volándose, entonces la bendita tapa roja, y precisamente de aviso, el Everclean. Cuando, ¡ah! ¿Qué pasó? No, pues, ¿te ardió? Sí. No le vayan a contar, no, güey. ¿No? Pero ¿cómo? No, pues es que yo vi, todas las soluciones son iguales para que vean. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Búscate un buen optometrista que te dé una buena instrucción, ¿no? Ok. Te cuento la anécdota de él. Sí. ¿Cuál? Sí. Me dijo hace rato que sentía que se le movía mucho un lente. Ajá. Y no lo que era tenía. incómodo. Ajá. Y le digo, pues a lo mejor tú lo pusiste Al revés. ¿O quién se lo adaptó? Por eso le dije. Se quejó de que tú nunca le habías dado esa instrucción. Sí. Bueno, ahora, si es crónica ya es algo más como una respuesta fisiológica, ¿no? O sea, el ojo está reaccionando a alguna situación ahí que se está repitiendo de manera consecutiva. La siguiente, por favor. El manejo del ojo rojo, pues obviamente depende de la causa. De pronto detectamos que es un problema de lágrima, estabilidad lagrimal, volumen lagrimal. Entonces, ¿qué podríamos hacer en ese caso? Recomendar alguna lágrima, alguna cosa de que podamos mejorar esa calidad en la película lagrimal, ¿no? Últimamente, y creo que ya está a disposición de todos, pues están las gotas lubricantes, las lágrimas naturales sin conservadores, que me parecen la verdad muy buenas, ¿no? Tenemos las de laboratorios TIA, ¿cómo llama esta? La Yavac,
Sofía también creo que Sofía es que Ciel. Ciel, ¿no? Ciel, bueno, ellos les dicen Ciel. Tenemos la Grisel de Green, creo que es de Green. La Grisel es de Sofía igual. Ah, también, de Sofía la Grisel, que además viene en unidosis. O sea, tenemos varias, ¿no? Claro, también varían el precio, ¿no? Pero, o sea, sí tenemos opciones para poder manejar esa situación, ¿no? Si es alguna situación que detectamos con las soluciones, hay que revisar, ¿no? Como yo les conté ahorita varias veces, ¿no? Si es que el paciente a lo mejor no está enjuagando bien el lente, está quedando un residual de la solución que es muy espesa en el caso de la Avisol, ¿no? O al revés, por ejemplo, no hay nadie aquí de Bauchan, ¿no? ¿No está ahí? A mí, por ejemplo, me gusta poco la Simplus porque como que esa multipropósito que limpia, enjuaga y toda la cosa, como que yo lo he visto en algunos pacientes que se colocan el lente y el lente queda todo grasoso, ¿no? Como que no se limpia bien el lente. Entonces hay que revisar si realmente la solución que estamos o que el paciente está utilizando pues no está dando buen resultado. Entonces, de acuerdo a la causa que encontremos, es lo que nosotros vamos a dirigir para solucionar el problema, ¿ok? Obviamente la idea es minimizar al máximo con que generemos un compromiso ocular, una tinción positiva o inclusive algún efecto mecánico, ¿no? Entonces también hay que revisar la misma adaptación, el famoso fluorograma. Por ahí leía yo precisamente en ese chat, yo ni sabía, un profesor creo que ya falló, Otto Estrada, tú lo conociste, de Medellín, muy famoso, un genio que inclusive él mismo hizo los primeros tornos asféricos y de geometría inversa en Colombia. Entonces él decía que el fluorograma es la topografía de los pobres. Y sí, pones la fluoresceína y ahí vas a ver cuál es la relación lente-córnea. O sea, no hay de otra ahí, no hay de otra, ¿no? O está ajustado, o está plano, ¿no? O en alguna parte está tocando el lente, etcétera, etcétera. Entonces ahí se tiene que revisar si es necesario optimizar la adaptación, ¿no? El lente que a lo mejor cae mucho y entonces genera un enrojecimiento en la parte inferior del ojo, bueno, pues entonces hay que cambiar o el diseño del lente o el tamaño inclusive para que generemos una retención superior. Entonces hay que revisar eso, ¿no? El mismo material, si es que la superficie realmente puede ser que también esté en mal estado, por ahí adelante lo vamos a ver también, ¿no? Ya lo vimos, el tema de los ingredientes en las soluciones de mantenimiento. Revisa, lávese las manitos, por favor, no sean malitos, ¿no? Ok, o tratar cualquier problema que tengamos, como le decíamos en la película de Lágrimas. La siguiente, por favor. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Recordemos que es bueno e importante si alguien tiene algún ejemplo de lo que estamos diciendo, dice, a mí me pasó esto, ¿cómo lo solucionamos? Pues todos vamos aprendiendo de nuestra propia experiencia, ¿no? Bueno, y la famosísima tinción 3.9. Fíjense, aquí entre nosotros, últimamente, ¿no? Digamos en este último año, ¿qué porcentaje de pacientes se adaptan ustedes con lentes permeables al gas corneales y con lentes de contacto blando? Más o menos, ¿qué porcentaje tienes? De 10 pacientes. Realmente quisiera yo uno como cada 6 meses, porque realmente mi jefe es el que los adapta. Son casi... Pero ahí es donde estás, ¿qué adaptación hacen? No sé, más blandos, más blandos, bueno, pero también la mayoría son blandos. 70%. ¿Cuánto? Como un 70% en blancos, a diferencia de los... Sí, bueno, de hecho en las encuestas que hacen inclusive a nivel mundial, el doctor Phillips, en una encuesta que hace a nivel mundial desde Inglaterra, sale ahí, ¿no? Que más o menos así a grandes rasgos se mueve un poco para arriba, un poco para abajo, es 90% de las adaptaciones son lentes de contacto blandos y solamente un 10% de las adaptaciones son lentes permeables al gas, ¿ok? Entonces, a lo mejor, pues, si nosotros no estamos trabajando mucho con permeables al gas, ya no vemos tanto eso. Pero esto es una de las complicaciones o problemas, digámoslo así,
más frecuentes en los lentes de contacto permeables salgados, ¿no? Si quieres pasar la siguiente a ver si podemos ver una foto, ¿no? Bueno, no se ve muy bien, ¿no? Pero aquí hay se tiñe precisamente a las 3 y a las 9, ¿no? Hay una tinción muy clara nada más en esa zona, ¿no? Por eso se llama así, ¿no? La tinción 3-9. La anterior, Julio, si está mal. Entonces, según la historia, fue descrita por este cuate en 1966, ¿no? Eso depende también de la susceptibilidad de cada individuo, ¿no? Aunque obviamente es un tema de la adaptación del lente de contacto, ¿no? De la misma adaptación del lente de contacto. Si eso no es susceptible, puede ser que unos más, unos menos, pero si el lente no está, más allá de adaptado, el diseño del lente en el borde no es el correcto, van a tener ese problema, ¿ok? Puede aumentar con el tiempo, ¿no? Porque se vuelve como algo crónico, ¿no? En un momento dado, ¿sí? ¿Cuáles son los signos? ¿Qué es lo que vimos? Precisamente lo que acabamos de ver, ¿no? Cuando ponemos la fluoresceína, se tiñe, ¿no? Hay una tinción a las 3 y a las 9, ¿ok? Siguiendo precisamente los bordes del lente. Ahora, si ya se genera una situación que precisamente durante el tiempo, o ya lleva mucho tiempo esta situación, inclusive podemos llegar a observar infiltrados, ¿no? O sea que ya es una situación donde se está generando una complicación importante en la superficie de esa córnea, ¿no? ¿Ok? Y ya en los casos muy avanzados, pues ya puede aparecer inclusive un delen, ¿no? ¿Ok? O una úlcera, una erosión ahí en esa zona, se genera vascularización o podría quedar hasta una cicatrización, ¿no? ¿Se acuerdan qué es el delen? ¿Qué es el doctor? ¿Qué es delen? ¿Delen? ¿Qué es delen? ¿Qué es delen? Delen tiempo. ¿Qué es el famoso delen? No es la Doctor, opacidad, ¿te acuerdas? Ah, perdón. no es la opacidad que se forma no me acuerdo muy bien, pero es la opacidad No. localizada. Es como, a ver si la siguiente, Julio, si es tan amable, la siguiente. Es cuando los vasos sanguíneos empiezan, es como el panus. No. No, nada que ver. A ver, si quieres la siguiente, por favor. La siguiente, un momentito, creo que había una gráfica para adelante, por favor. Ahí está, muy bien. Bueno, básicamente esto, digo, para hacer un poquito resumido, lo que sucede es que cuando se coloca lente de contacto, este borde, aquí inclusive el dibujo realmente no está bien, porque este borde genera un levantamiento un espacio muy grande aquí entre el borde del lente y la córnea. Entonces se genera un espacio aquí muy grande de lágrima, pero luego en vez de que la lágrima siguiera, digamos, de esta manera, ¿sí? Se genera como un adelgazamiento de la lágrima aquí, entonces se genera como una desecación acá, ¿okay? Y eso es lo que empieza a generarse, es lo que empieza a teñir precisamente en el borde del lente. Entonces por eso les decía, básicamente es un problema de diseño del borde del lente. Ahora, ¿y qué es? Entonces, pero esto se seca y entonces empieza con la tinción, ¿no? Pero cuando el problema sigue avanzando y eso no se resuelve, entonces ya aquí precisamente en este borde, a veces dentro de la misma córnea o parte de la esclera, se genera como un hueco. ¿Sí? El delen es como una especie de hueco. Exactamente, tú lo ves así como sumido, literal, sumido. Ok, no sé por qué no traigo una foto, sumido, ¿no? Y eso se genera por esa desecación importante ahí. ¿Okay? ¿Sí? Entonces el problema está en el diseño en un momento dado del lente. Si me haces el favor, nos regresamos un momento, por favor. ¿Y se forma en los 360 grados del lente? No, es precisamente en 3.9 en la mayoría de los casos. ¿Okay? Sí. La siguiente, por favor, la siguiente. Ok, la siguiente. Bueno, qué pena con él. Y claro, también lo que les comentaba en la diapositiva anterior, ¿no? También se empieza a ver como una vascularización también en esa zona, ¿ok? La siguiente, por favor. Entonces, realmente, a menos que la situación esté muy avanzada, pero el paciente es asintomático, ¿no? ¿Ok? Hasta que uno en la revisión dice, caray, no, si ya hay tinción aquí, algo está pasando, ¿no? A menos que ya tenga una situación como el delen, que ya empieza a ser molesto, sensación de cuerpo extraño, como de quemazón, de comezón, de picazón, ¿no? ¿Ok? El mismo paciente empieza a disminuir, ¿sabe qué es que ya no aguanto el lente igual que antes, ¿no? Antes lo aguantaba 10, 12, 14 horas al día, ahora 8 horas y ya me lo tengo que quitar porque me molesta, ¿no?
¿ok? Y empieza también a aparecer el ojo rojo, ¿no? ¿Ok? Entonces, era lo que veíamos, es una falta realmente de humectabilidad en esa zona que se genera, o se empieza a generar, perdón, esa, digamos, esa desecación, ¿no? ¿Ok? También empeora, digamos, la situación si además de eso el parpadeo es no es completo, no es un parpadeo bueno, no tiene una buena rata de parpadeo, y si tiene problemas para que la mucina no permita que la lágrima se evapore, ¿ok? Y este es el factor, me parece a mí, más importante, que es dentro de la misma, más allá de la adaptación, el diseño, o no tanto el diseño, sino el terminado del lente, ¿no? Que es una excesiva separación, distancia, el famoso clearance, ¿no? Entre el lente, entre el borde del lente y la córnea, ¿no? Que genera ahora sí pasemos a la siguiente, que genera esta situación, este adelgazamiento aquí, y eso va a generar ese problema. La siguiente, por favor. Y en ese caso, ¿en el laboratorio se le da una especificación? Sí, precisamente. Entonces, otra vez hay que ver cuál es la causa, y hay varias cosas que hacer. La educación del paciente, el uso de suplementos, o sea, de lágrima, porque precisamente es un tema de desecación allí, ¿no? Mejorar el parpadeo, ¿sí? Rediseñar y mejorar precisamente lo que es el borde del lente, podría ser una parte importante, ¿no? En caso de que tenga problemas de humectabilidad, hay que resolverlos también. Y también puede ser importante modificar el horario de uso, ¿no? Entonces, si eso se está presentando, habría que decirle al paciente que, perdón, en el laboratorio, como tú dices, que disminuyan el levantamiento del borde, ¿no? Porque está, por decir algo, está así, ¿ok? Entonces tienen que bajar un poco el borde, ¿no? Para que no genere esa desecación allí. La siguiente, por favor. ¿No? Inclusive, dicen aquí, disminuir el espesor del borde del lente, también puede ayudar, ¿ok? Disminuir lo que les acabo de mencionar, ¿no? ese levantamiento del borde, ¿ok? O también puede ser útil, ¿qué? Aumentar el diámetro del lente, ¿no? Digamos que serían las maneras de resolver eso, ¿no? Otra situación puede ser entonces mandar también a hacer un lente de curva asférica, ¿ok? ¿Sí? O que tenga una mejor la cara posterior del lente, que viene ya sea, por ejemplo, si es bicurvo, ¿no? Que tenga mejor pulido aquí estas zonas, blend, estas zonas de transición, ¿ok? Eso también puede ayudar a resolver esta situación de la famosa tinción 3-9, ¿ok? La siguiente, por favor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces es más un tema, me parece a mí, que yo siempre lo he visto de esa manera, un tema de diseño del lente, determinado del lente, ¿no? Que de la misma adaptación como tal, ¿ok? Ahí entonces, lo que tú estás mencionando, sí tenemos que tener buena comunicación con el laboratorio, ¿no? Y un buen laboratorio que nos entienda qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos para resolver esta situación. ¿Preguntas, jóvenes? ¿No? Por ejemplo, el Lumilen creo manejan Boston, el material Boston y los de Lumilen, y ahí la fabricación es el mismo torno y eso, nada más cambia el material. ¿Es el mismo que, perdón? El diseño, o sea, la maquinaria con la que hacen el lente, nada más cambiar el material entre Boston y el lente de Lumilen. Bueno, Lumilen no tiene un lente como tal, que yo sepa, ¿sí? Pero todos ellos compran los botones o de Boston o de Contamac o en Inglaterra o de diferente proveedor, ¿no? ¿Ok? O sea, Lumilen no tiene, porque el Boston, ¿qué es? El Boston es, como dicen, el botón, la materia prima del lente de contacto, ¿sí? Ahora, de acuerdo a qué tanta tecnología tengan, pues pueden hacer todos estos diseños, ¿no? Y el laboratorio debería de estar en perfecta capacidad de decirte cuál es el levantamiento que tiene ese lente en el borde, perfectamente,
Obviamente decirle, inclusive, oye, es que el espesor del borde del lente es de tantos milímetros, ¿no? O 0.0 tantos milímetros, no sabes que lo necesito más delgado, ¿ok? Que son las Aunque se maneje partes de las soluciones. ¿Perdón? Aunque se maneje por software, luego son parámetros que no... Al contrario, ¿Sí? precisamente esa es la ventaja. En el software tú puedes modificar lo que quieras, ¿no? A veces lo hacen más como por un tema de productividad, ¿no? ¿no? Por ejemplo, nuestros amigos de VisualTech, ¿no? Uno le pide un 9.3, no, yo te hago un 9.5. Sí. ¿Pero por qué? ¿O no? No, yo tengo nada más 9.5 y 9.8. Y pues yo necesito un 9.4 o un 9.6, ¿no? Escoge uno de los dos. Porque incluso ves que hasta hay que pedirlos de manera artesanal, ¿no? Bueno, es que en teoría, mira, eso lo vimos también en la primera clase, acuérdense ustedes. En teoría, nosotros, no es artesanal, porque eso no es de artesanía, eso es de ciencia. Entonces, nosotros somos los que tenemos que dar todos esos datos. Curva base, ¿cuántas curvas? Esta curva, ¿cuánto es más plana que la curva base? ¿No? Si son 2 o 3, tienes que dar la especificación de cada curva base, cómo va a ser más plana. Tienes que dar la especificación de esta amplitud, porque eso también tiene que ver en la adaptación, ¿no? Tienes que dar la especificación de cuál es el diámetro de la zona óptica, cuál es el diámetro total del lente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el...? Aquí viene la córnea, ¿no? Este ángulo precisamente que estamos formando acá, esta es la córnea. Este ángulo es precisamente a lo que se refieren allí. Cuando este ángulo está muy alto, ¿sí? Y además el borde del lente está muy grueso, se genera esa desecación en esta zona y se forma el famoso puntilleo 3.9, ¿ok? Pero nosotros inclusive tendríamos que dar esta información, es decir, yo quiero que este ángulo sea de tantos grados. No lo hacemos, ¿no? Llamamos al laboratorio, oiga, ahí le va la graduación y la queratometría, hágame el lente. Pues mandan ahí. Pero por software al contrario, el software da esa facilidad que tú puedes jugar y hacer lo que quieras. Que no lo quieran hacer otra cosa. ¿Ok? Sí, pero puedes hacer lo que quieras. Totalmente. En el diseño del lente, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, este también es otro de los más comunes, que también tiene diferentes y diversas causas, ¿no? Y problemas, que es precisamente por aquí lo estaban ya mencionando, ¿no? El famoso puntilleo o tinción corneal positiva, ¿no? Llega el paciente a la revisión, ponemos la fluoresceína, ah caray, ¿y aquí qué pasó? ¿No? Ok, entonces, puede ir desde micropuntitos hasta, ¿no? Arqueada, ya casi como una úlcera, o sea, la tinción puede ser en diferentes situaciones, ¿no? Lineal, en forma de parche, lineal como cuando se presenta, que de pronto ponemos ahora vamos a ver ese caso, pero adelantándome un poquitito, ¿no? ¿Cuándo podemos? Entonces de pronto estamos así, haciendo nuestra revisión del paciente que le adaptamos un permeable al gas. Ponemos la fluoresceína ahí. Acá, ¿y ahí qué pasó? ¿Qué creen que puede ser eso? Está muy plano. ¿Ah? Está rozando el borde, ¿no? Está tocando la... Pero si está así en forma de rayón, el lente puede estar fisurado, ¿no? Puede Si está de ser, esa forma. ¿no? ¿Qué otra causa Está puede muy ser? apretado, ¿no? No. Bueno, digamos que eso verde es la fluoresceína, ¿no? Sí, exactamente, esa es la tinción que se ve. Muy plano. O un famoso cuerpo extraño, ¿no? Se metió un cuerpo extraño y talló una super microarenita y rayó la córnea, ¿no? Entonces, se pueden presentar de diferentes formas, ¿no? También es importante observar no solamente el tipo de puntilleo que estemos observando, que lo vemos acá, sino también la profundidad. Eso es muy importante, ¿no? Una cosa es que apenas lastimó un poquito el epitelio y otra cosa es que, ¡oh, híjole! Se nos fue hasta el estroma, ¿no? Y ahí sí, ¿qué pasó, no? ¿Ok? O precisamente las famosas
dicen aquí las rebabas, ¿no? Que se incrustó ahí y penetró hasta el estroma, ¿no? ¿Ok? Hay en conjunto también con otras. Esto, si es profundo, ¿qué es lo primero que nos dice el paciente? Hay dos síntomas clásicos que tú dices, algo le pasó a la córnea. Fotofobia y dolor. Punto. Ay, me está doliendo. Algo le pasó a la córnea, ¿no? Puede ser esto, o puede ser, por ejemplo, tú mencionabas una fisura, o hay lentes que están quebrados en la mitad del paciente y rayan la córnea, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta también a qué profundidad estamos observando esta situación, ¿no? Si realmente es un simple puntillo allí superficial o realmente está más profundo, ¿no? En la lámpara del Libra, ¿con qué corte lo podemos observar? ¿Con qué tipo de iluminación? ¿Cómo? ¿Profesor? En sección óptica, ¿no? Hacemos el famoso corte de la córnea y ahí vemos la profundidad hasta dónde llegamos, ¿no? La siguiente, por favor. La manera, llamémoslo así, que deberíamos de utilizar para graficar y sobre todo la localización, ¿no? Es de esta manera, ¿no? Pintamos, digamos, o dibujamos la córnea, un esquema de la córnea en 5 cuadrantes, ¿no? Superior, temporal, nasal, inferior y central. ¿Okay? Entonces también nos ayuda a dar la descripción, decir, no, se rayó la córnea en la parte central con una profundidad simplemente superficial, ¿no? Lo que vayamos viendo en esa situación, ¿no? Entonces, por cuadrantes nos podemos, obviamente, guiar de la situación, ¿no? Y lo otro es, pues, la severidad, ¿no? Porque no es lo mismo esto a una cosita aquí pequeñita, ¿no? Que agarrar y toda la córnea así, ¿no? Así, ay, hijo, pero aquí, ¿qué pasó? Pelea de perros y gatos, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí ya lo marcaríamos como, por ejemplo, un grado 4 o un grado severo, ¿no? La mayoría de la extensión de la córnea se está observando afectada. La siguiente, por favor, ¿no? La siguiente. Bueno, por ejemplo, ¿qué es esto? Está el lente muy apretado, está marcado. ¿No? La marca del lente, ahí está. Ahí está, la marca del lente, ¿no? Probablemente está muy apretado el lente y quedó ahí, ¿no? Y además el borde, pues, lastimó ahí la superficie de la córnea, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí se ve un poquito rayado ahí. La siguiente, por favor. Aquí es ya más localizado, pues un punto más generalizado, mucho más importante. Y si ustedes observan, si ven aquí la marca del lente también, ¿no? Si ven ahí la marca del lente. La siguiente, por favor. Y aquí ya inclusive está una pequeña ulcerita, ¿no? Hay una pequeña perforación ahí. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, dentro de eso, pues una de las situaciones que nos puede ocasionar algún problema, esto es precisamente un cuerpo extraño, ¿no? ¿Ok? Que es esta situación, ¿no? Entonces de pronto, pasa la siguiente un momentito, por favor, ¿no? Ahí está. Claro. Algo entró ahí, ¿no? Quedó entre el lente, atrapado entre el lente y córnea, ¿no? El mismo parpadeo, el movimiento del lente, pues fue rayando ahí la córnea, ¿no? La anterior, si eres tan amable, ¿sí? Entonces, pues si es muy profundo, pues obviamente sí va a sentir dolor, decir, oye, me está doliendo mucho el ojo, ¿no? Dolor y fotofobia algo le pasó a la córnea, ¿no? Entonces dolor y fotofobia es muy, muy importante, ¿no? Obviamente sensación de cuerpo extraño y la fotofobia, lagrimeo y todo esto por la misma molestia. Entonces, algo quedó atrapado detrás del lente de contacto, ¿no? ¿Ok? De una u otra manera no pudo salir, entonces, ¿no? Partículas de polvo, polución, puede ser una pestaña, ¿no? Si de pronto uno ve la pestaña ahí, ¿no? Y no sale, ¿no? Parpadea y no sale la bendita pestaña, ¿no? O sea, diferentes situaciones que pueden generar este problema, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, son las fotos ahí, la siguiente, miren, es muy importante, ¿no? Está la siguiente, por favor. Ok, aquí, ¿no? Y muy probablemente porque el lente está desportillado y entonces está rayando ahí la córnea, ¿no? La siguiente. ¿Puedes retrasar un momentito? ¿Cómo ven ustedes esta adaptación? ¿Qué adaptación es? ¿Ajustada, plana, paralela?
retención superior, ¿cómo la ven? Es paralela, ¿no? Ligeramente ajustada. ¿Qué más ven ahí? El borde, ¿se acuerdan que nosotros revisábamos que esto también teníamos que evaluarlo, ¿no? Que no estuviera muy... Se ve, yo diría, aceptable. No tiene transición en las curvas, ¿no? Está muy pequeña. ¿Qué más vemos acá? ¿Es retención superior o intrapalpebral? Intrapalpebral, ¿no? Porque retención superior del párpado estaría aquí encima del lente, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, entonces, pues obviamente pues hay que quitar el lente de contacto, ¿no? El paciente va a estar tan molesto que él mismo en automático se va a quitar el lente de contacto. Obviamente pues ya a lo mejor ya habrá salido el cuerpo extraño que causó ese problema, ¿no? Si es superficial, pues realmente casi que solo se resuelve, preferiblemente que no use lente de contacto, con unas gotas lubricantes, durante unos días se puede resolver el asunto, ¿no? Pero eso depende, repito, de qué tan profunda, por eso es importante evaluar no solamente qué tanta raya, sino qué tan profunda es, ¿no? ¿Ok? Si es muy profunda, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué? Puede de pronto ser necesario parchar, ¿no? Aplicar de pronto a lo mejor algún antibiótico, inclusive nada más como por prevención a veces, ¿no? Porque si está comprometida la córnea, si se le mete ahí algo al ojo, hasta ahí llegó ese ojito, ¿no? Entonces sí hay que proteger un poco. Si está muy profunda realmente puede ser necesario, repito, utilizar a lo mejor algún antibiótico, ¿ok? Ya vimos, ¿no? Hay que quitar el lente de contacto hasta que se resuelva el asunto totalmente, ¿sí? También podría ser bueno revisar los sistemas, ¿no? Si de todas maneras también hubo alguna contribución de alguna respuesta tóxica o alérgica, ¿no? Si eso se presenta otra vez, ¿no? ¿Por qué se presentó? Pues es que yo trabajo en construcción. No, es que ponte unos goggles, ¿no? Porque siempre vas a tener el riesgo de que algo vaya a entrar ahí, ¿no? O alguna partícula o algo va a entrar ahí. Entonces necesitamos generar esa protección, ¿no? Y obviamente educar al paciente, porque en el primer signo o el síntoma que el paciente tenga de alguna molestia, pues inmediatamente retirar el lente de contacto, ¿no? Para eso, y eso es típico, ¿no? Uno llega el paciente con el lente de contacto puesto al consultorio y uno necesita quitarle el lente de contacto. ¿Dónde está su estuche? No lo traje. Exacto. Entonces imagínese, va a la calle, entra polvo precisamente, se levantó un poco de tierra, entra una partícula ahí y el paciente, pues es que no me puede quitar el lente. ¿Por qué? No, pues no traigo el estuche. Entonces ellos mismos colaboran a que se genere una complicación ahí, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Vamos bien hasta aquí? Son casos relativamente frecuentes, pero que sí se pueden realmente llegar a presentar. ¿Ninguna pregunta? ¿Comentario? ¿Sugerencia? ¿Todo bien, profesor? Excelente. Vascularización. También muy importante. La vascularización corneal en un lente permeable al gas no es muy común, pero se puede presentar, ¿no? De pronto se presenta más en los lentes de contacto blandos, ¿no? ¿Ok? Pero aquí también, realmente en algunas situaciones, o dependiendo del tipo de adaptación, les decía hace un momento que comenzamos, ¿no? Aquel lente precisamente de retención superior, ¿no? Y el lente queda ahí fijo, ¿no? Ni se mueve ni nada, y ahí queda el lente, levantamos el párpado, ¿no? Y ahí viene toda la vascularización, porque el lente lleva además meses o quién sabe años, ¿no? En esa misma posición, y entonces se genera una neovascularización por hipoxia, ¿no? Entonces, bueno, precisamente son signos de que hay una mala, o se está afectando pues la fisiología de ese ojo, de esa córnea, ¿ok? Es menos frecuente en los permeables al gas, ¿no? Pero de todas maneras sí se puede llegar a presentar, ¿no? O puede ser inclusive que esa vascularización corneal ni siquiera tenga que ver con un lente de contacto, ¿no? ¿Ok? A lo mejor es otra situación que está apareciendo, ¿no? ¿Okay? Ha pasado, perdón, ahorita se me dio un ejemplo de un paciente que ya llevan años usando el lente de contacto. Incluso la córnea ya tiene
marcado donde está el lente. Pero ya los nuevos lentes, o sea, ya bailan demasiado, o sea, se acomodan ahí, ¿no? Justamente ahí. O sea, eso no es tanto una complicación, pero sí hay que ver, o sea, tener en cuenta eso, porque modificarle los parámetros a veces puede resultar inútil. O sea, tengo que regresar siempre al parámetro original. O sea, ya que embona ahí. Fíjate que bueno, dentro de mis filosofías es de pronto que llega un paciente también de esos que lleva, no sé, 10 años, ¿no? Y hay muchos, ¿no? 15 años con permeables al gas. Yo aquí, yo no sé si todavía aparezca alguien con un PMMA, pero bueno. Pero llega y dice, no, y mi lente ya está muy rayado, o se me perdió el lente. Entonces uno tiene que hacer la adaptación más o menos casi de la forma original. Porque además son pacientes muy sensibles. Tiene dos ventajas. Es muy sensible porque cualquier cosa que le cambiemos inmediatamente la va a sentir, ¿no? ¿Ok? O la ventaja es que son pacientes que ya la córnea está tan, ¿no? Que todo le acomoda, ¿no? O sea, tenemos las dos situaciones, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta esa situación, ¿no? ¿Ok? Bueno, los signos, pues, la siguiente, por favor, un momentito, Julio. Pues muy fácil, ¿no? Creo que casi a veces hasta a simple vista vemos ahí, ¿no? Hay una vascularización aquí en el limbo, y ya si lo vemos, la siguiente, por favor, en la lámpara hendidura, pues entonces vemos que los vasos ya están entrando ahí a la córnea, ¿no? En la periferia de la córnea. ¿Lo puedes retrasar si eres tan amable? Muchas gracias. ¿Y otro más? Ok. ¿Sí? Entonces, obviamente, vamos a observar nuevos vasos que están entrando a la córnea, ¿no? Aquí mencionamos los vasos fantasma, se mencionan los vasos fantasma, pero es más bien cuando se resuelve el asunto, ¿no? Entonces, si vemos que pronto a lo mejor es un tema de hipoxia corneal o la situación que esté causando eso se resuelve, entonces la sangre regresa, ¿no? Ya abandona esos vasos, pero queda ahí digamos, la figurita de por donde estaba corriendo la sangre, ¿no? ¿Ok? Hay que también tener en cuenta hasta dónde están entrando los vasos, porque eso también significa o nos da una idea de la severidad del problema, ¿no? Si es apenas la siguiente, un momentito, si es apenas como esto, bueno, hay que vigilarlo y hay que de todas maneras ver qué es lo que está causando eso, ¿no? Y muy diferente si ya los vasos, yo he visto aquí vasos, pero bastante adentro de la córnea, que eso nos está indicando un problema ya realmente severo, ¿no? Yo vi un par de casos de estos con permeables al gas, pero que son de estos que llaman córneoesclerales, que son como de 11 milímetros de diámetro, generando ese problema, ¿no? La anterior, si eres tan amable. Ahora, esto, a menos que el ojito se ponga muy rojo, pues es asintomático, ¿no? Oye, pues que tiene vascularizada la córnea, yo no siento nada, no me duele nada, ¿no? Veo bien, ¿no? O sea, el paciente aparentemente no se ve afectado, ¿no? A menos que no sea una situación relacionada al lente de contacto y que inclusive venga con dolor, caray, ¿no? Y de pronto, por ejemplo, viene con dolor, teñimos y no hay nada en córnea y el paciente siente dolor con esa neovascularización, ¿qué podríamos pensar que es? ¿Queratitis? No hay tinción negativa. No hay tinción en la córnea. ¿Cuál? La bioelevada. No, para que la presión intraocular genere dolor es porque el ojo ya se va a estallar. Una uveitis, por ejemplo. Una uveitis, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Entonces hay que estar atentos a esos signos y a esos síntomas, ¿ok? Quitamos el lente, está, ¿no? Dolor, teñimos, no hay nada. Ay, preferencia urgente, ¿no? ¿Ok? Ahí nos llegó un paciente, desafortunadamente me encantó, y estuve hablando con un colega nuestro, Raúl Ramos, bueno, está ahora en Alcon, y entonces dice, oiga, es que ahora nos estamos convirtiendo en oftómetras. Exacto. ¿Cómo oftómetras? Sí. Que queremos hacer de oftalmólogos. Sí. Y la verdad, digo, a menos que estemos bien preparados, yo no digo que alguien esté aquí muy bien preparado, ¿no? Hay gente muy preparada en farmacología, que bueno, muy bueno, pero hace como 15 días nos llegó un paciente casi con un ojo perdido, porque fue
no era lente de contacto, pero lo atendieron en una óptica. No, pues ojo rojo, le da un poquito de molestia, conjuntivitis, regresó, oiga, sigo, no, pues más dele, ¿no? Y antibiótico, no sé qué. Y ya cuando ya empezó a perder visión, empezó a todo, llegó a la clínica y era precisamente una uveitis. Y ya estaba, pero, o sea, la visión ya estaba en 20/100, paciente de 20/20. Entonces, digo, mira, si no en nuestro campo, refiramos, el paciente es el primero que lo va a agradecer. Refirámoslo, oye, dolor, veo esto aquí, no es de lente de contacto, y dolor, ay, híjole, vámonos al oftalmólogo. Entonces, es muy importante tener esta situación. La siguiente, por favor. La siguiente, los vasos, la siguiente. Ok, entonces, ¿a qué se puede deber? Ya lo mencionamos, ¿no? ¿Sí? Que el lente puede ser, el lente se centra y se localiza, ¿no? Puede ser arriba o inclusive de lado, y entonces en esa zona se empieza a generar esa vascularización, ¿no? O sea, es un tema de la adaptación del lente. Entonces ahí habría que pensar en cambiar esa adaptación, ¿no? O un mínimo movimiento, ¿no? Un lente medio estático ahí, estos corneoesclerales grandes, vamos a tener problema. O que el lente está adherido, ¿ok? Y sobre todo eso sucede cuando de pronto manejamos adaptaciones con aplanamiento, ¿ok? De pronto no lo vemos, no sé, se nos pasó en el fluorograma y el lente quedó plano, ¿no? O inclusive, yo no sé si ustedes ya están haciendo ortoqueratología. ¿Qué es lo que se hace en la ortoqueratología? ¿No? Más allá de que hay diseños ya altamente especializados para eso, pero en realidad lo que se hace es un aplanamiento, ¿no? Y entonces, por ejemplo, muchos de mis pacientitos, niños, ¿no? Dicen, ¿no? Ya después de un tiempo dicen, oye, es que en la mañana me cuesta trabajo quitarme el lente, ¿no? ¿Por qué? Porque está adherido, pero es por el mismo tipo de adaptación que se requiere en ese caso, ¿no? Pero hay que saberlo manejar y explicar, ¿no? Definitivamente, el tema de la oxigenación, ¿no? ¿Okay? Si de pronto ponemos un córneo escleral, ¿no? Grande, no sé, porque queremos estabilizar el lente, que no se mueva tanto, etcétera, etcétera, ponemos unos 10.5, 11 milímetros de diámetro. Pero si a eso no le ponemos un adecuado material, ¿no? con suficiente transmisión de oxígeno, pues vamos a afectar ahí esa córnea, ¿no? Precisamente en los lentes más grandes, ¿no? Esto también puede llevar, sobre todo el mínimo movimiento, la adherencia y todo, a que precisamente también empiece a aparecer la famosa tinción 3/9, ¿no? Si eso sigue adelante, terminamos en una úlcera, terminamos otra vez en un DELE, ¿no? Porque ya se convierte en algo crónico. La siguiente, por favor. Bueno, importantísimo detectarlo a tiempo. Por eso, en lo posible, aunque nos queramos deshacer de los pacientes y esos que aparentemente les está yendo muy bien, es importante por lo menos 1 o 2 veces al año, ¿no? Hacerles una revisión para cualquier cosa que detectemos a tiempo, pues es mucho mejor atenderlo en ese momento, ¿no? Si es necesario, hay que pensar en cambiar el material, ¿no? Por un material que tenga mayor permeabilidad, mayor transmisibilidad, ¿no? Y obviamente mejorar o optimizar la misma filosofía de adaptación, ¿no? ¿Sí? Si el lente, como les decía, ¿no? está clavado allá arriba y ni se mueve ni nada, pues entonces hay que pensar en un lente que se pueda centrar mejor, pensar en un lente que tengamos una adaptación a lo mejor intrapalpebral, entonces hay que modificar los parámetros del lente, que mejore el movimiento, inclusive disminuir el diámetro puede también ayudar, ¿no? ¿Ok? La siguiente, por favor. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿No? También se puede disminuir el tiempo de uso, ¿no? También se puede disminuir el tiempo de uso. También esa sería otra solución que se podría, ¿no? Por eso no uso prolongar. Así es. ¿Preguntas? ¿No? Ok. El otro punto que nos adelantamos en la diapositiva anterior, que también, repito, se puede presentar cuando el lente de contacto se adhiere. ¿Ok? Y entonces el paciente dice, no, oye, no, que tengo el lente ahí pegado, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? Esto, sobre todo, que casi eso no se usa, no, por lo menos que yo sepa que no lo usamos realmente, pero es cuando hay un uso prolongado en la noche por el lente de contacto, ¿no? Y por eso mencioné
el tema de la ortoqueratología, porque en la noche el niño duerme con el lente de contacto, ¿no? Entonces, al principio no hay tanto problema, pero a medida que pasan los meses, esa fue o ha sido mi experiencia, no me voy a decir, oye, ¿sabes qué? Me cuesta trabajo quitarme el lente, no, se me queda pegado el lente ahí, ¿no? Entonces, precisamente en los casos de tratamiento de ortoqueratología, ¿ok? Bueno, esto, entre más plano el lente, ¿no? Entre más aplanada esté la adaptación, pues es mayor, digamos, la adherencia de estos lentes, ¿no? También en los diseños asféricos puede también empeorar la situación, ¿ok? ¿Los diseños qué? Asféricos, los diseños asféricos, ¿ok? Una vez se retira el lente, pues la córnea se recupera rápidamente a su situación normal. La siguiente, por favor. Bueno, los signos, la córnea queda también como que marcada, ¿no? ¿Okay? Queda como marcada, frecuentemente se ve como descentrado, normalmente hacia el lado nasal, ¿ok? Hay como un anillo, por ahí lo vimos ahí atrás, como un anillo también que demarca el borde del lente, ¿no? Y eso va a generar, desafortunadamente, por ahí también alguien lo mencionó, una distorsión en la córnea, ¿no? Que en un momento dado, por ejemplo, si regresamos al tema de la ortoqueratología, eso es lo que se pretende, ¿no? Generar un moldeo en esa córnea, ¿no? Obviamente sin llegar a una distorsión como tal, ¿no? Puede haber tinción, ¿no? Positiva, central, 3.9, inclusive por ahí vimos la foto, ¿no? Esta arqueada que identifica el borde del lente o delimita el borde del lente, ¿no? La siguiente, es interesante porque hay tan poco movimiento, miren, no sé si alcanzan a ver acá, que eso sí es frecuente ver en estos pacientes, ¿no? Que se acumula, precisamente no hay nada de movimiento, el lente está adherido, entonces como no hay intercambio lagrimal, los detritos y todo esto se quedan aquí pegados. Aquí se ven, no sé si lo alcanzan a ver, ¿no? Más o menos, ¿sí? Sí. Ahí está, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ahí está la marca nuevamente del lente. La siguiente, ¿sí? Aquí el lente, y fíjense que aquí atrás todavía se ve cuando el lente sube o se despega el lente. La siguiente, por favor. Ahí está. La siguiente, la anterior un momentito, ¿no? Y aquí también la marca del lente, ¿sí la ven ahí? La siguiente, por favor. Bueno, también, a menos que genere una situación de un problema más importante en la córnea, pero puede ser que no sienta nada el paciente, ¿no? ¿Okay? Puede ser asintomático. Ahora, puede llegar a generar visión borrosa, sequedad, como sensación de cansancio, ¿no? Si llega a afectar de manera importante la córnea en las capas más profundas, pues entonces va a generar dolor, sensación de cuerpo extraño, y es alguno de los casos típicos que cuando se quita el lente de contacto, ¿no? Y se pone su lente de armazón para descansar, digo, estoy viendo muy borroso, ¿no? Que no debería ser tanto así, ¿no? Pero acá estoy viendo muy borroso con mi lente de armazón, ¿no? Como si le hubiera cambiado la graduación, y puede ser que sí, ¿no? Porque si estamos aplanando y estamos generando un moldeo de la córnea, cuando se pone el lente, dice, ¿qué me pasó con mi lente de armazón? ¿No? No debería de cambiar tanto, ¿no? ¿Ok? La siguiente. Bueno, ¿bien hasta aquí? ¿Preguntas? O un jugo o algo así. Bueno, entonces, esto depende mucho precisamente, como decíamos, del tema del uso prolongado, ¿no? ¿Ok? Hay que tener en cuenta también la presión de los párpados, la deshidratación del lente, la lágrima y las propiedades físicas de la córnea, ¿ok? Aquí la presión del párpado también es muy importante, ¿no? ¿Sí? Porque obviamente si es un párpado tenso, pues peor tantito, ¿no? Va a generar una mayor presión del lente contra la córnea, ¿ok? Mil gracias. Gracias. La siguiente, por favor. Bueno, el manejo. Fíjense ustedes, esto a veces más allá de que cuidemos la adaptación, no es algo como que vamos a predecir, ¿no? Excepto que estemos trabajando
con ortoqueratología, porque ya de entrada sabemos que estamos generando un aplanamiento en esa córnea. Entonces sí vamos pensando, e inclusive se le advierte al paciente, y más que al paciente, si estamos manejando niños, a los papás, ¿no? Es decir, puede ser que el niño en la mañana amanezca y tenga problema para quitarse el lente de contacto, porque es como si estuviera un poco adherido, ¿no? De ahí la importancia de que cuando revisamos ese tipo de pacientes, siempre uno le dice al paciente, la revisión ideal es al siguiente día, casi después de que se quite el lente de contacto, ¿no? Se quita el lente de contacto, se baña, lo que sea, y va al consultorio, ¿no? Para ver en el primer momento, la primera hora o las primeras 2 horas, cómo está esa córnea, ¿no? ¿Okay? Si está presentando un problema importante como el que acabamos de ver, o simplemente hay una pequeña limitación del lente de contacto que es precisamente por el mismo aplanamiento, ¿no? ¿Okay? El uso de lubricantes es muy importante, hay que recomendarle al paciente, ¿no? Entonces su lubricante, al despertar por ejemplo, se aplica un lubricante, eso ayuda a movilizar un poco más el lente, ¿no? Y en caso de eso, pues a través de los párpados, ¿no? Como intentar mover un poquito el lente de contacto para que se vaya, digamos, aflojando el lente, ¿no? Vaya perdiendo esa adherencia, ¿no? Nunca remover el lente de contacto hasta que realmente el lente ya tenga cierto juego, ¿no? Porque si no, sacan el lente, sacan córnea y un pedazo de iris, ¿no? ¿No? Y ahí sí tenemos otro problema, ¿no? Entonces, no hay que ser ni siquiera desesperado, ¿no? Por ejemplo, con estos niños nosotros les damos, porque a veces les cuesta el trabajo quitarse los lentes de contacto, la bombillita, ¿no? Pero si les advertimos, o sea, si tienen, no vayan a meter el jalón así porque se viene media córnea, ¿no? Entonces, ok. Mantener suficiente volumen en lagrimal, sí. Entonces, dentro de lo que pudimos hacer es aumentar el volumen lagrimal, ¿no? Con las gotitas lubricantes, disminuir el diámetro, si eso lo permite, ¿no? Dependiendo de qué estemos haciendo, ¿no? Aquí nos referimos mucho al tema de ortoqueratología porque en realidad creo que ninguno de nosotros manda un lente de contacto o le dice al paciente duerma con un lente de contacto permeable al gas, ¿okay? El asunto es más bien si de pronto también el paciente se duerme, ¿no? Ay, híjole, me quedé dormido con el lente, bueno, es que sí hay casos, ¿no? O sea, se pueden presentar. Dentro de las historias simpáticas que yo tengo hace muchísimos años, un paciente, eso sí, pero recién yo llegaba aquí a México, ese yo creo que sí era de PMMA, esos verdes, y entonces revisé el lente y la verdad pues bastante bien, era un paciente con queratocono como grado 2, entonces el paciente me dice, no, pues que yo duermo con lente de contacto, no, yo me quedé, vi la córnea estaba bien, pero ¿cómo? No, o sea, no había un signo de edema, ¿cómo que duerme con el lente de contacto? ¿Pero cómo le hace? Es muy fácil, es que a mí me da mucha pereza, o aprendí a manejarlo así, me daba mucha pereza quitarme todos los días el lente, ponerme todo eso. Entonces, en la noche, descentro el lente y lo pongo aquí arriba. Así dormía el coche. Ahí en la conjuntiva. Sí, en la conjuntiva tarsal arriba, ponía ahí, y claro, esos lentes de PMMA de 8 milímetros, pequeñito, pum, lo subí y dormía. Al otro día dice que hacía no sé cómo así. Bajaba el lentecito y tanta. Bueno, cada uno. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, la anterior. Ahora, claro, si estamos hablando de ortoqueratología, pues ni modo decirle cambie de uso prolongado en la noche al de día, ¿no? ¿Okay? Pero lo ideal es decirle, pues no, duerma con lente de contacto. La siguiente, por favor. En caso de que sea otra situación, ¿ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿Jóvenes? ¿Ninguna? Y esto, me molesta el lente. Tengo sensación, me está molestando el lente de contacto. ¿Qué hacemos? Programo para determinar. Revisar los bordes. Múltiples causas. Pues sí. Inclusive puede ser ni siquiera, no puede ser un problema de lente de contacto, ¿no? Hay que ver qué es lo que está pasando, ¿no? Ok. Puede venir acompañado, ojo rojo, tinción corneal, ¿no? Repito, inclusive la misma incomodidad puede ser no estar directamente relacionada con el lente de contacto, ¿no? Y hay que poner atención
porque también los pacientes tienen formas increíbles, como le acabo de comentar, de describir las cosas, ¿no? Entonces hay que estar atentos a ver, ¿no? Realmente qué es lo que está pasando, cuál es la molestia real del paciente, ¿no? Porque esas descripciones pues, pueden llevar a que nosotros nos dirijamos hacia otra situación que no es la verdadera, ¿no? La siguiente. Bueno, obviamente, si hay una molestia importante, ¿no? Pueden aparecer ciertos signos oculares, ¿no? Precisamente el ojo rojo, ¿no? La irritación, ¿no? La conjuntiva totalmente roja, inclusive puede disminuir ¿no? La molestia, puede hacer que el paciente disminuya la apertura palpebral, ¿sí? Parpadeo incompleto o mucho parpadeo, ¿no? Y si hay un daño epitelial, pues hay que teñir y ver qué tan grave está la conjuntiva o inclusive la córnea, ¿no? Para la conjuntiva, ¿qué tinción podemos utilizar y ver si se afectó la conjuntiva? ¿Rosa? ¿Cómo? ¿Rosa de bengala? Rosa de bengala puede ser. Y el verde. Ajá, exactamente, ¿sí? Lisamina verde, que es menos agresiva que, bueno, yo nunca he visto mucha diferencia entre uno y otro, ¿no? Pero en teoría dicen que la rosa de bengala es un poquito más agresiva, ¿no? ¿Okay? Desde el punto de vista del lente de contacto, pues hay que observar si la superficie está siendo afectada, ¿no? Si realmente tiene buena humectabilidad o no tiene buena humectabilidad. Si existen depósitos, es menos probable, pero existe y se puede dar depósitos en lentes permeables al gas, ¿ok? ¿Cómo está la movilidad de ese lente? ¿Se mueve o no se mueve? O se mueve en exceso, ¿no? Tiene mucho movimiento y eso está generando la molestia. Defectos de fabricación o daño en el mismo lente. Una de las cosas que más incomodan a los pacientes, los grandes expertos que llevan toda la vida usando o adaptando lentes de contacto permeables al gas dicen que es un lente muy cómodo, ¿no? Pero que una muy buena parte de esa sensación de incomodidad es precisamente qué tan buena calidad tiene en el terminado. ¿Y en el terminado de qué? De los bordes, ¿no? Eso sí es, ¿no? Y entonces, bueno, yo no sé si les conté aquí la historia que estábamos en el estudio clínico en Aguascalientes, haciendo unas adaptaciones de con lentes permeables al gas para moldear la córnea con el tratamiento de TBT, moldeando la córnea para generar una córnea multifocal. Entonces el paciente se tenía que llevar durante 7 días su lente de contacto permeable al gas. Entonces, bueno, revisamos los parámetros, ¿no? La curvatura con el radioscopio y diámetros y tal y tal y tal. Y entonces se voltean 2 americanos que nos están apoyando. Tú los conoces ya se me fue el nombre de Stuart Grant, que es uno de los padres de la ortoqueratología, y dice, bueno, ¿y ustedes cómo revisan el borde? Entonces digo yo, pues a la manera latina, así, ¿no? Arcaica, ¿no? Entonces, aquí pongo el lentecito y se quedó mirándome así como, ¿cómo? Sí. Si lo siento así muy rasposo, digo, uy, el borde está muy malo. El cuate casi se desmaya. Ustedes no tienen aquí que se llama un comparador de sombras, ¿no? Algo así, un comparador de sombras, no sé qué, para ver los bordes. Le dije, bueno, no lo tenemos aquí, nos toca poner el lentecito así como, parece ser que pasa o no pasa, ¿no? Pero esto es importantísimo, ¿no? El terminado del lente es la diferencia en un momento dado de que el paciente sienta o no sienta, o sienta menos incómodo un permeable al gas corneal. La siguiente, por favor. Bueno, obviamente hay que tener en cuenta si es en el momento de la inserción o un poco después la molestia, ¿no? Preguntarle al paciente, ¿no? Fíjense aquí, ¿no? El famoso tema del borde, ¿no? Si es, bueno, y el paciente hasta lo puede decir, no, es que siento como que el borde del lente me está raspando toda la córnea, ¿no? Y obviamente el hecho de la interacción con los párpados y el parpadeo, pues entonces genera todavía mayor molestia, ¿no? Obviamente la sensación de cuerpo extraño y resequedad. La siguiente. Fíjense ustedes, ¿no? Prácticamente causa número 1, borde. Si el borde no está bien pulido, vamos a tener problemas, ¿no? O un inadecuado, que no esté bien pulida las zonas de transición, ¿no? Recordemos que si estamos manejando los permeables al gas y en la periferia, lo pintamos acá.
exagerar un poquito, ¿no? Entonces, ahí se refieren a estas zonas. Si quedan estos picos, por decirlo así, en las curvas periféricas del lente, pues eso también, ¿no? Y, mal o bien, pues es que estamos trabajando sobre la córnea. Y la córnea está muy inervada. Entonces cualquier cosa inmediatamente el paciente lo va a sentir, ¿no? Si hay algún defecto en la superficie, si el movimiento es excesivo también, entonces se va a sentir esa sensación de incomodidad, ¿no? Ya lo mencionamos hace un rato, ¿no? O si hay un cuerpo extraño ahí atrapado, pues oiga, me está molestando mucho, bueno, pues sí, ahí hay algo que está lastimando, ¿no? Una adaptación muy ajustada también, una resequedad que puede generar una tinción importante, ¿no? Y también, si obviamente la superficie está siendo afectada cuando aparecen depósitos en la superficie, ¿no? Entonces, todo esto nos puede conllevar a generar una molestia del lente de contacto. Pero fíjense ustedes, ¿no? Estos dos los importantes, ¿no? Este borde, ¿no? Así casi en esta puntita, o estos bordes en las zonas de transición entre las curvas, si no están bien pulidos, ¿no? Y eso se refiere a que tenga un buen terminado el lente de contacto durante la fabricación. La siguiente. ¿A qué hora se hace recién? ¿O ya nos pasamos? ¿No? Yo creo que si quieren terminemos, a ver, no me acuerdo cuánto falta para terminar lo del lente de contacto permeables al gas. No sé si con esto terminamos, ¿no? Bueno, también la molestia de incomodidad puede ser algún problema de las soluciones de mantenimiento, alguna sensibilidad, como lo mencionábamos, ¿no? Que está generando ahí algún problema importante de respuesta ocular, ¿no? La siguiente, por favor. Ok. Encontrar cuál es la causa. Retiramos el lente, no vemos aparente y ponemos aquí en nuestro sensor en automático en nuestro sensor y dice, híjole, no, pues si ese borde está, ¿no?, filosito, entonces mejor lo mandamos pulir, ¿no? El hecho de aumentar el tamaño del lente puede ayudar, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Precisamente de ahí el famoso tema de comodidad con los esclerales, ¿no? ¿Sí? Es precisamente porque el tamaño del lente hace que el lente prácticamente no se mueve, la interacción con el párpado es mínima y entonces la sensación de molestia pues totalmente disminuye, ¿no? Optimizar o generar adaptaciones ligeramente más planas sin aplanarlo, porque ya vimos que lo podemos pasar para otro lado y el lente se puede adherir, ¿no? Los diseños de superficies esféricas, ¿por qué nos ayudarían a mejorar esa sensación de incomodidad? Las curvaturas, ¿no? Como van ¿Cómo? aplanándose. Exactamente. Fisiológicamente tiene más correlación con la periferia de la córnea, ¿no? Que es esférica y se va aplanando hacia la periferia. Entonces, si generamos un diseño asférico, digamos que está más acorde a esa córnea, ¿no? ¿Ok? Entonces, en teoría nos podría ayudar. ¿Qué me están preguntando, Arnoldo? Decía que parecido Comentaban al porque lente era con más el cómodo. ¿Qué? Comentaban porque era más cómodo. Ah, ok. El tema de las curvas periféricas, ¿no? Y precisamente del levantamiento, aquí precisamente, del levantamiento, si aquí está la córnea, ¿no? Esto se refiere precisamente a esta angulación, ¿no? Este levantamiento, esta diferencia aquí entre el borde del lente, ¿sí?, y la córnea, ¿ok? Bordes bien redondeados, es clave realmente eso, ¿ok? La siguiente, por favor. Anterior, creo, por favor. Bueno, complicaciones de la visión, ¿cómo que nos podemos encontrar ahí? ¿No? Ponemos el lente, uy, no veo bien, acá algo pasó ahí, ¿no? ¿Sí? Está por debajo de lo normal, menos de lo esperado, ¿no? Porque en teoría, además de las muchas ventajas que puede tener un lente de contacto, ¿no? Y sobre todo, ahora sí es cierto, si estamos hablando de córnea irregular, siempre lo que se espera es que se mejore la visión, ¿no? ¿Sí? Si estamos hablando de un astigmatismo regular y simplemente porque el paciente no quiere utilizar
que su lente de armazón, ¿no? Pero es un astigmatismo, no sé, menos 2,75, menos 4,25 por 0 grados, y decimos un lente de contacto blando y hay que tenerlo a Estados Unidos, y bueno, pues pongámosle un permeable al gas y terminaba el problema, ¿no? ¿Ok? A lo mejor un diseño tórico porque tiene 4 dioptrías de cilindro, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ok? Pero en teoría el paciente de perdida, lo que él espera es ver por lo menos igual que con su lente de armazón, ¿no? De perdida. ¿No? Ahora, si ve menos, pues entonces dice, acá esto ya no me gustó, ¿no? Además de que sea un poco incómodo, no estoy viendo bien. Entonces tenemos que siempre lograr esa expectativa, ¿no? Puede ser también que de pronto el problema de visión sea intermitente, ¿no? Como que de pronto veo bien, de pronto veo mal. ¿A qué se puede ver eso, por ejemplo? El movimiento del lente también. Puede ser el movimiento del lente, una vez está centrado, otra vez descentrado, ¿no? O lentes que uno los vea pero muy aquí abajo, ¿no? El borde de la pupila con el borde del lente, y bueno, pues el eje visual obviamente no está concordando con el eje central del lente de contacto, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes nuevamente, puede ser problema precisamente de la superficie, ¿no? No, pues está, pasa una foto adelante, por favor, creo. Bueno, ahora la vemos, no, hacia atrás, por favor, gracias. El lente está opaco, ¿no? Inclusive de pronto nos pasa a nosotros mismos, a mí me pasa, lavo el lente de contacto, inclusive el de prueba, lo coloco, oye, estoy viendo muy borroso, lo siento en la lámpara, todo quítese el lente y lo volvemos a limpiar, ¿no? Puede ser un problema de superficie, ya lo mencionaron, un problema del movimiento, ¿no? La misma adaptación, la relación lente-córnea, ¿no? ¿Cómo está esa adaptación? Si hay algún problema de cicatrización, la estabilidad de la película lagrimal que nos permita tener o mantener una muy buena visión, ¿ok? Tener en cuenta, normalmente nosotros lo hacemos, tomamos la visión en alto contraste, ¿no? Nuestros optotipos, ¿no? Las letras negras sobre el fondo blanco, entonces ahí a la larga no tendríamos tanto problema, ¿no? No sé qué tanto ustedes miran a veces, o en algunos casos, el contraste, ¿no? ¿Ok? Es interesante medirla para saber realmente qué tanto se está afectando la visión en la adaptación de lentes de contacto, ¿no? La sensibilidad al contraste mide más bien la calidad de la visión más que la cantidad, ¿no? Y lo tenemos inclusive en los mismos lentes de armazón, ¿no? Muchos pacientes que ven el 20/20, pero no veo nítido, ¿no? Como que no está nítida la visión, ¿no? Porque es un tema más de calidad, que muy probablemente se puede ver, por ejemplo, a un tema de aberraciones, ¿no? De aberraciones ópticas. La siguiente, por favor. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues definitivamente no veo bien, ¿no? La agudeza visual disminuida. Aquí nos comenta, ¿no? Si es que estamos viendo la visión en alto o en bajo contraste, ¿no? Ver si por ejemplo al hacer así el paciente, ¿no? Disminuye la hendidura palpebral, entonces pero es que si yo hago así va mejor, ¿no? Puede ser que le esté faltando graduación en el caso de un miope, ¿no? O sea que la metropía realmente no está bien corregida, ¿no? Y para eso lo que yo les decía, o sea, se hace un efecto de agujero estenopeico. Entonces, por eso yo les decía que es importante, sobre todo en las sobrerefracciones, no demos por hecho que en los permeables al gas corneales estamos totalmente neutralizando ese astigmatismo, ¿ok? Hagamos una sobrerefracción, ¿no? Puede ser inclusive el mismo lente se flexó y pum, aparece ahí un astigmatismo que no lo teníamos nosotros calculado, pero que sí puede afectar, dice, pues no estoy viendo bien, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? La sombrita ahí, la letra, ¿no? Es que le veo una sombrita ahí, entonces, puede haber cuestiones inclusive de distorsión, de deslumbramiento, ¿ok? Y eso también se puede ver a un mal centrado del lente, los mismos diámetros que los vimos la vez pasada, ¿no? Importantísimo nosotros saber cuál es el diámetro, más allá del diámetro total del lente, que no está tan complicado, pero saber cuál es el diámetro de la zona óptica, ¿no? Si está muy pequeño el diámetro de la zona óptica, el paciente en la noche dilata la pupila 6-7 milímetros, no, pues veo las luces y veo todo estrellado por todas partes, ¿no? Porque ya empieza a ver aquí por la curva periférica, ¿no? El tema de la superficie, que tenga buena humectabilidad, lo podemos ver también nosotros en la lámpara hendidura, ¿no? Si el paciente parpadea y quedan esas zonas ahí secas como grasosas, pues entonces
tenemos un problema de aumentabilidad. La siguiente, por favor. Ahí está, ¿no? Miren, esa resequedad que viene, no hay la lágrima, no está totalmente. La siguiente, por favor. No está totalmente humectada, ¿no? Entonces, pues es como, obviamente, ver a través de un vidrio empañado, ¿no? Estoy viendo todo borroso, pues sí, como todo empañada y la superficie del lente, ¿no? La siguiente, por favor. Esta es una situación que obviamente va a alterar la visión, que es como ese craquelado que a veces se le presenta al lente de contacto permeable al gas, pero sobre todo esto se presenta mucho es en los ya, precisamente los pacientes que llevan muchos años con ese lente de contacto, ya que duran 10 años esos lentes de contacto, ¿no? Pero ya después de muchos años, pues la siguiente, por favor, creo que hay una, sí, entonces, entonces eso obviamente va a afectar inmediatamente a la visión. Ya, limpia el lente, no, pues ya no es un tema, ¿no? Púlalo. Ya hay que mandar a hacer un lente de contacto nuevo y ya, ¿no? Nos quitamos de problemas. Pero en el momento sí es una situación adversa porque el paciente entonces pierde la visión, ¿no? ¿Ok? Si quieres retrasar a ver qué otra cosa nos dice aquí. Lo que les decía, ¿no? Es un deterioro, ¿no? de esa superficie por el tiempo, ¿no? El tiempo, el uso, el hecho de que a veces sacan el lente de contacto así, ¿no? del estuche, ¿no? Lo raspan así, entonces eso con el tiempo va generando ese craquelado y va a afectar obviamente la visión. La siguiente, por favor, la siguiente, ¿no? Ahí se ven, ¿no? Las líneas, ¿no? Y repito, pues es que la siguiente, aquí realmente no hay mucho que hacer en un momento dado, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿qué se puede encontrar cuando el paciente presenta esta situación? Que cuando usa su lente de armazón, ve borroso, ¿ok? Inmediatamente se quita el lente de contacto y se pone el lente de armazón, puede ser que el paciente vea borroso, hasta puede mejorar unas horas después por la misma situación del craquelado del lente de contacto, ¿no? Y otra situación que se presenta no es exactamente el craquelado, pero sí se ve mucho en los lentes de contacto, es el famoso dimple veiling. ¿Alguien se acuerda qué es eso? En la foto la podemos ver mucho mejor. Eso es relativamente frecuente, ¿no? El famoso velo de hoyuelos, ¿no? ¿Ok? Velo de hoyuelos, ¿no? Entonces pasa a la siguiente foto, te creo que también, ¿no? ¿Ok? Entonces se ven no es puntillero, es como una serie de burbujas, ¿no? Que se hacen detrás del lente, ¿sí? Pero obviamente, si la siguiente, Julio, por favor, pero bueno, y aquí está muy leve, ¿no? Pero obviamente si esto se genera en el centro, sobre el eje visual, pues va a interrumpir la visión, y dice, caray, ¿no? Y se quita el lente y se pone el lente, y eso es un tema de la relación entre el lente de contacto y la córnea. La puedes retrasar un momentito, por favor. Y esto es relativamente frecuente. La anterior, por favor, Julio, la anterior, ¿no? Entonces, son precisamente burbujas atrapadas que se generan en la película lagrimal. ¿Okay? Si están en la periferia, no pasa mayor cosa, pero si están en el centro, como vimos en la foto aquí, ¿no? Interrumpiendo el eje visual, pues sí va a afectar obviamente la visión, ¿no? Estas burbujas a veces parecen más bien como si tuvieran ahí arenitas detrás del lente de contacto, ¿ok? Aparentemente son de un mucos del epitelio que tiene ahí, entonces se generan esas burbujas. La siguiente, por favor. Bueno, esta es la que yo les decía, ¿no? Entonces, si esta cantidad de burbujitas se presenta en el eje visual, la visión va a disminuir. La siguiente, por favor. La siguiente. Ok. Estoy viendo borroso, ¿no? ¿Qué me pasa? Estoy viendo borroso, es decir, tienes todas las burbujas ahí en el centro, ¿ok? Puede generar obviamente incomodidad e inclusive hasta astenopia, ¿no? Del esfuerzo de intentar ver claro, ¿no? También va a generar deslumbramiento, ¿no? ¿Sí? Y visión de halos, porque eso genera una difracción importante de la luz, ¿ok? Esto realmente sí lo percibe el usuario, ¿no? Es una situación muy subjetiva y puede variar, porque de pronto en el parpadeo las burbujas desaparecen o se mueven y ve y no ve y ve y no ve, ¿no? ¿Okay? O sea, con claridad, ¿no? La siguiente, por favor. En cuanto al tema del craquelado, digamos así, de la superficie, pues en un momento dado es asintomático hasta en cierta forma, ¿no?
porque cuando ya es demasiado, pues también la visión se va a ver realmente afectada y puede ser de manera severa. Ahí no hay otra cosa que hacer. ¿Qué hacemos? Un lente nuevo, ¿no? Ya su lente está muy viejo, ya está muy rayado el lente, pues entonces hay que cambiarlo, ¿no? En el velo de estas burbujas, entonces también es asintomático. Sin embargo, si afecta la visión, pues obviamente el paciente va a decir, oiga, estoy viendo borroso, ¿no? Hay que ver en dónde están localizadas las burbujas, qué tantas son y qué tamaño tienen esas burbujas. La siguiente, por favor. Entonces, de acuerdo a alguna de las dos causas, pues tenemos que utilizar ese. En el de craquelado, pues simplemente, la verdad, hay que mandar a hacer un lente de contacto nuevo, ¿no? Ni modo de estar puliendo la superficie del lente, ¿no? Y en el siguiente caso es optimizar las características de la adaptación, ¿no? Mejorar el centrado del lente, mejorar el movimiento del lente, porque esas burbujas se quedan ahí atrapadas, ¿no? ¿Okay? Mejorar el movimiento del lente, ¿sí? Aumentar la zona óptica del lente, ¿sí? Y o el diámetro del mismo lente también podría ayudar a disminuir el famoso dimple veiling. La siguiente, por favor. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Sí. Preguntan, ¿nos podrían mencionar o recordar cómo podemos revisar un lente de contacto que recibimos del laboratorio para que no se tengan molestias físicas? ¿Para qué? Que no se tengan molestias físicas. Bueno, en primer lugar, pues la revisión de rutina, ¿no? Que es el diámetro, tenemos la reglilla para, ¿no? Con la lupa podemos observar muchas cosas, ¿no? Con la lupa magnificadora podemos observar el diámetro de la zona óptica, inclusive el ancho de la curva periférica se puede medir perfectamente con eso. Podemos ver también la calidad, si el lente realmente está bien pulido y todo, más o menos con esa lupa magnificadora, ¿no? El poder, pues lo podemos colocar, ¿no? Con la parte cóncava hacia arriba en el densómetro y podemos medir el poder del lente, ¿no? Y lo que les decía, a menos que tengamos un comparador o un microscopio de sombras o algo así, para poder observar el borde, que eso es un equipo, no es que sea muy especializado, pero digo, no es común que lo tengamos ahí, pues de verdad sí con nuestro sensor, ¿no? De poner el borde del lente hacia abajo, ¿no? Y colocarlo aquí en la parte de la mano, aquí encima, y moverlo, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tan áspero lo sintamos, eso ya depende de la temperatura de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Okay? Pero sí es una manera, digámoslo, primitiva, porque digo, ¿no? Primitiva de más o menos ver cómo está el borde del lente, ¿ok? También, si se tiene, que es muy útil, medir el espesor, ¿no? Hay espesores, estos equipos especiales para medir el espesor de centro y borde del lente, ¿no? Aquí lo veíamos y lo vimos aquí, por ejemplo, en la famosa tinción 3.9, ¿no? Si el borde del lente está muy grueso, nos va a generar problemas de tinción 3.9, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que medir también, o mejor dicho, se podría medir, ¿no? En realidad deberíamos nosotros de estar capacitados, y más que capacitados es contar con lo mínimo para que cuando nos llegue el lente de laboratorio realmente poder comprobar los parámetros que nosotros estamos solicitando, ¿no? Es lo mínimo que tenemos que hacer con nuestros pacientes, ¿no? Ya me pasó antes de ayer, así, digo, el laboratorio muy pocas veces se equivoca realmente, ¿no? Pero preciso, llega el lente de contacto, se lo puse, no veo, y no era un problema de la graduación. Cuando ya revisé, a lo mejor error de dedo, como ustedes quieran, la curva base del lente era un permeable al gas precisamente, ¿no? Habíamos pedido creo que un 7.76 y nos llegó un 7.48, algo así, ¿no? Entonces no veía bien el paciente, lo sentí un poco incómodo. Cuando ya revisé el fluorograma dije, no, pues aquí está como raro, ¿no? Aquí, y voy a checar y pues sí, no era el parámetro del lente que necesitábamos, ¿no? Entonces, a veces no tenemos esa costumbre o esa más bien disciplina de revisar los parámetros de los lentes que nos llegan, ¿no? Pero bueno, preguntas hasta aquí, jóvenes. ¿No? Si es un problema de la superficie, de humectabilidad de la superficie, lo primero que nos dice, vuelva a ser lente de contacto, ¿no? O sea, porque difícilmente de pronto con una pulida puede ayudar, pero la verdad es mejor, ¿no?
si es que además se cuenta con eso. Nosotros tenemos ahí una maquinita más o menos buena, entonces de pronto hacemos un pequeño pulido ahí de la superficie o hacemos un pequeño redondeado del borde, ¿no? Que eso también es una máquina útil, no es muy cara, creo que se puede mandar a hacer en el centro, ¿no? Que gira aquí la maquinita con sus diferentes tambores dependiendo de lo que queramos hacer, y tú mismo puedes hacer ahí un pequeño ajuste, ¿no? Inclusive hasta disminuir diámetro se puede hacer, pero sí tienes que ser un experto porque la otra vez me quedó un lente así como con una tangente. Entonces dije al paciente, no, que de plano tengo que mandar a hacer lente de contacto otra vez porque dañé el suyo, ¿no? Sí, tiene, pues, estos cuates en los laboratorios son expertos, ¿no? Ya tienen esa habilidad. Si uno no la tiene, mejor no se metan en eso, manden el lente al laboratorio y que ellos le hagan ese ajuste, ¿ok? Lo otro que puede funcionar, pues obviamente, si están con los problemas de humectabilidad, cambiar el material o el DK del lente, ¿ok? Optimizar los productos de cuidado, ¿no? Muchos pacientes, a mí se me hace que sí funciona, dejan el lente de contacto permeable al gas seco en la noche, ¿no? Entonces, yo sí les digo a todos los pacientes, es mejor que dejen un par de gotitas o bien remojado, digámoslo así, el lente de contacto permeable al gas durante la noche, ¿no? ¿Okay? Eso le ayuda en cierta forma al material, ¿no? El craquelado, reemplaza el lente de contacto y tan, ¿no? Ahí no hay nada más que hacer. La siguiente, por favor. ¿Alguna pregunta? Ya sí estoy contestando. Es que pregunta si el deep prevailing se presenta solo en lentes viejos. No. Pero le estoy diciendo que es un problema de adaptación. Es un problema, sí, no es un problema de lente nuevo o viejo o inclusive el material, es un problema de la adaptación. Sí. Es un problema de adaptación. Bueno. Aquí importante, estos casos, ¿no? De que el paciente se quita el lente de contacto y con su lente de armazón ve muy borroso, hay que tener cuidado, porque por ahí también alguien lo mencionó hace un rato, ¿no? Puede ser que el lente de contacto esté generando el famoso warpage, ¿no? Estemos generando una distorsión en la córnea. Cuando se quita el lente de contacto, ¿no? está viendo más borroso que lo que veía antes sin el lente de contacto. Entonces hay que vigilar a ver qué es lo que está pasando allí, ¿no? Entonces, por ejemplo, disminuir precisamente si es que hay, ¿no? Hay que revisar la adaptación. Si es que hay un toque central, hay que disminuirlo, hay que ajustar un poco más, generar un mejor alineamiento, ¿no? Siempre mantener una buena movilidad en el lente de contacto sin que el lente esté ahí por todo lado, que obviamente también se va a sentir incómodo, ¿no? Aumentar si es que se requiere. ¿Por qué? Porque también este tema, a lo mejor vamos a hablar ahora de edema, ¿no? Pero si la córnea, sin llegar a ser muy fuerte, primero Dios, pero la córnea genera cierto edema, entonces cuando se quita el lente de contacto y se pone el lente de armazón, dice, caray, estoy viendo así, ¿no? Como si la habitación estuviera con humo, ¿no? Se ve así como algo así, porque a mí ya me pasó en un tratamiento que estuve, ¿no? En la tarde me quitaba así, yo veía todo como con humo. Entonces eso puede ser que el lente de contacto está generando un edema, puede ser inclusive por la misma falta de oxígeno, y entonces genera ese problema. Entonces, si eso es así, habría que aumentar la permeabilidad del gas de ese paciente, ¿no? Vigilar el cumplimiento del usuario, ¿no? Si está usando el lente de las horas que son, no está viendo con el lente de contacto, o sea, que nos ayude a explicar esa situación de por qué cuando se quita el lente de contacto ve más borroso con su lente de armazón, ¿ok? Lo que estaba diciendo precisamente el doctor Julio, ¿no? O sea, si es problema de estas burbujas, ese famoso dimple veining, entonces hay que rediseñar, hay que revisar el diseño y la adaptación de ese lente de contacto, ¿no? Mejorar el centrado, disminuir si es que hay un descentrado hacia la parte superior, y inclusive disminuir un poco más, o sea, hacerlo inclusive un poco como más aplanado, no tan ajustado. La siguiente, por favor. Bueno, ¿preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Fácil? ¿Descansaron? Bueno, aquí habíamos, bueno, ya quitamos la lista. ¿Qué otra cosa se había mencionado acá que todavía no hemos mencionado? Creo que era la conjuntivitis papilar gigante, ¿no? Esa la vamos a ver ahora. Esa la coloqué en lentes de contacto blanco, aunque puede ser en un lente de contacto permeable al gas, pero sobre todo se presenta más en lentes de contacto blandos, ¿no?
¿Qué otra cosa vimos? ¿Qué dijeron ustedes? Bueno, lo de tinción ya, ¿qué más? ¿Lo qué? Puntilleo también. Ok. Entonces, puede ser que haya otras situaciones, ¿no? A lo mejor inclusive mucho más complejas, pero muy raras, ¿no? Muy raras, ¿no? Como el mismo Warpash, ¿no? Hoy con una buena adaptación realmente casi no sucede eso. Empezando porque la mayoría de las adaptaciones precisamente se hacen con lentes de contacto blandos. Entonces, creo que dentro de las más comunes, ¿no? De las que nos encontramos con frecuencia, son estas situaciones, ¿no? El tema de, empezando por la misma mole, oye, el lente me molesta, ¿no? Caray, ¿qué está pasando aquí? ¿No? ¿Ok? Y ahorita pues el tema del párpado, ¿no? Que se empañe rapidísimo. Sí, ese también lo vamos a ver acá. Ese lo coloqué en el de lentes de contacto blandos. Vamos a hablar un poquito precisamente de la disfunción. Es más, yo no sé ni por qué lo coloqué acá. Bueno, de la disfunción de la glándula de meibomio, ¿no? Porque ese problema que casi nunca identificamos de manera correcta, ¿no? Genera grandes problemas, ¿no? Eso yo lo aprendí también cada vez que uno se estrella aprende las cosas, ¿no? Con los lentes esclerales. Entonces, 2, 3, 4 pacientes que con esa complicación ponía el lente, pero en un minuto empañado. Caray, bien mal, quite el lente, póngale avisor, más avisor, ¿no? Pongo el lente, vamos super bien, así, en menos de un minuto, ¡pum! Entonces, ya terminando una revisión mucho más importante ahí, entonces encontré que era un problema de una disfunción de las glándulas de meibomio. Y simplemente, ahí lo vamos a ver, pero con la limpieza, ¿no? De ahora ya tenemos diferentes toallitas especializadas para la limpieza e higiene de los párpados, con eso prácticamente solucionó el problema, pero es una complicación que se puede presentar, ¿no? ¿Okay? Y sobre todo, más de pronto, más que los blandos, en los permeables al gas, ¿no? Que se empañe el lente en un segundo, ¿ok? ¿Preguntas? Bueno, ¿dudas? Bueno, entonces vamos a hacer un breve receso. ¿Cómo de cuánto quería poner? ¿15 minutos? 5 minutos, 10, 15, lo que quieras. 10 minutos. Bueno, 10 minutos.